Continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión Meridiano. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Esta tarde en 11 Noticias, emisión Meridiano. Lluvias dejan inundaciones y varias personas evacuadas en distintos sectores de la capital. Muere abogado Iván Martínez en centro asistencial luego de atentado en Colonia Capitalina. Expertos en materia energética aseguran que en la crisis de este servicio que enfrenta el país hay responsabilidad compartida tanto del gobierno anterior como del actual. Capturan a sicarios por triples asesinatos en San Pedro Sula. Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social incrementan acciones y suspenden servicio de cirugías selectivas por cuarto día consecutivo. En noticias internacionales, al menos 82 niñas son envenenadas en 2 colegios en el norte de Afganistán. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión. Los titulares fueron presentados por Ciudad Jaraguá. Muy buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano de este lunes, iniciando semana 5 de junio de 2023. Por supuesto, ya estamos listos y preparados para darle a conocer lo último en noticias del ámbito nacional e internacional en compañía de Judith Bellino. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no podemos decir buenas tardes con estas noticias de última hora cuando se conoce de un atentado. Ha fallecido lamentablemente un nuevo togado en la capital de la República. Desde el centro asistencial donde este abogado ha perdido la vida, hacemos un contacto totalmente en vivo y en directo con la periodista Pamela Bustillo. Adelante, Pamela, con usted. Buenas tardes, Judith, y buenas tardes a todos los televidentes de 11 Noticias, emisión Meridiano. Tal y como usted lo menciona, había trascendido que luego de este atentado en contra del abogado Iván Martínez, él había fallecido. Sin embargo, hace unos instantes lo acaban de sacar supuestamente para trasladarlo a otro centro asistencial. En la imagen se observó que él iba gravemente herido. Gracias a Dios, pues se descarta de su fallecimiento como se había especulado. Es importante mencionar cómo sucedió este lamentable acontecimiento. Según los detalles, pues este hecho ocurrió en la colonia Modelo, mientras el abogado se dirigía en su vehículo en compañía de 2 personas más. Se desconoce quiénes eran estas dos, si eran familiares o eran parte de su equipo de seguridad. Según los detalles, se interfirieron aproximadamente 10 disparos, lo que preocupa porque, tomando en cuenta, no solo era él el que iba en el vehículo, como se mencionaba, iba en compañía. Pues es necesario de que autoridades tomen en cuenta esos detalles de que repentinamente se dio este hecho, por lo que es necesario iniciar líneas de investigación y conocer qué fue lo que sucedió. También es necesario mencionar que sus heridas son de gravedad. Había trascendido, como se mencionaba, de que había fallecido porque fueron 10 impactos de bala, lo que pues se especulaba de su muerte. Sin embargo, hace unos momentos lo acaban de sacar para trasladarlo a otro centro asistencial y brindarle pues una mejor atención, como se mencionaba. Otro dato importante a destacar es que él formaba parte fue apoderado legal del expresidente Juan Orlando Hernández durante su proceso de extradición. Además, también defendió a la ex primera dama Rosa Elena de Bonilla de Lobo
y algunos implicados en el caso Pandora también. Asimismo, pues es necesario e importante destacar que el Colegio de Abogados se pronunció hace unos pocos días en torno a este tema debido a que expresan preocupación porque según los detalles, entre 1 a 2 muertes al mes de profesionales del derecho se estaban registrando. Ellos señalan que un 80% de estas muertes continúan en total impunidad, por lo que están exigiendo de que las autoridades continúen con estas líneas de investigación y conocer qué es lo que ha sucedido. Según los detalles que maneja el Colegio de Abogados, un total de 84 profesionales del derecho han sido acribillados y hasta el momento se desconoce a causa de qué, por lo que exigen que se les dé respuesta a sus familiares y que no se les quede con la incógnita de qué fue lo que sucedió. Esto es lo que les podemos dar a conocer en torno a ese tema. Igual continuamos pendientes desde otro sitio donde pues nos movilizaremos, donde esté ubicado para conocer acerca de su salud. Con este contacto retornamos hasta el set principal de 11 Noticias. Tenemos al presidente del Colegio de Abogados cerca, Pamela, para recoger reacciones de parte de él y nos confirma si las imágenes que estamos viendo en este momento pues son del abogado Iván Martínez o de alguno de sus acompañantes. Si se confirma también esta información de que resultó heridos alguno de ellos. Pero lamentamos y condenamos tanta muerte violenta en nuestro país. Ha desbordado las capacidades. Aquí todos los recursos se enfocan a combatir la corrupción, que es muy importante, pero la persona humana es el fin supremo de la sociedad, que está contemplado en nuestra Constitución, y a eso se debe apostar. Está bueno que traigan esa Masi, pero deberían de traer la FBI también, o un organismo especializado para combatir tanta muerte violenta, y sobre todo que los crímenes de los abogados es una historia de horror y de terror de 1 y hasta 2 colegas por mes vilmente asesinados o con un atentado, como es el caso de hoy, que esperamos que le salven la vida al abogado Iván Martínez, el cual es un amigo personal nuestro. ¿Cuántos abogados han fallecido en lo que va del año? Hicimos un corte de los últimos 10 años, 120 colegas, es decir, que hay una historia entre 1 y hasta 2 colegas mensualmente, pero lo más lamentable y lo que hemos dicho es que ese mecanismo de protección a los abogados, fiscales, eso no funciona ni sirve de ninguna forma. El colegio ni participa en eso porque no funciona, ni los periodistas ya participan en ese mecanismo. Y sobre todo que el 80% de estos casos se encuentran en total impunidad según el estudio que hizo el Colegio de Abogados de Honduras. Abogado, y es que hay preocupación porque los índices de impunidad se mantienen en un 80%. Sí, y en los casos de los abogados nosotros lo podemos decir con propiedad. Desde el mes de septiembre hicimos una comisión que le diera seguimiento a todas las muertes violentas de los abogados en los últimos 10 años y nos encontramos que el 80% de estas muertes se encuentran en total impunidad en nuestro país. Abogado, se habla también de que puede estar vinculado este atentado a casos que él conoce, como la defensa del expresidente Calder. Sí, mire, siempre los que tienen alguna actividad en el ejercicio del derecho penal tienen algún tipo de riesgo por los casos que lleva, y este es el caso. El abogado Iván Martínez, que es amigo nuestro, es especialista y es de los mejores abogados en derecho penal, pero eso no significa, ya puede ser en constitucional o en ambiental, tiene derecho a quitarle la vida. Nosotros exigimos que se encuentren los actores intelectuales y material de este caso. No puede ser que infinidad de casos haya personas con AK, con metralletas y fusionen un carro. Mire cómo anda uno a la mano de Dios, sin nadie, y aquí cualquiera por hacerle una maldad puede matar a cualquier abogado porque no hay una seguridad integral en nuestro país. Abogado, ¿cuál es el llamado que hacemos a las autoridades y a los operadores de justicia en torno a este tema? Principalmente que debe haber un fortalecimiento institucional desde la policía, fiscales y jueces y magistrados. Aquí la investigación la tienen botada, aquí todos los recursos se enfocan contra los delitos de la corrupción, que está bien, pero la vida humana, lo repito como 20 veces, es el fin supremo de la sociedad, hombre, ya es irreparable, ya no se puede reponer una vida humana, y sobre todo el Colegio de Abogados, a sus profesionales, son los más afectados de todos los gremios en el país. Bueno, esto ha sido lo manifestado por el presidente del Colegio de Abogados, el abogado Rafael Canales, pues refiriéndose a este tema, y señala que es necesario de que las autoridades investiguen qué fue lo que sucedió, asimismo den respuesta a todas las muertes que se ha tenido hasta el momento en este gremio. Con este contacto yo retorno al set principal de 11 Noticias. Bien, muchísimas gracias, Pamela Bustillo, informándonos a esta hora del mediodía, pues que se encuentra herido. Vamos a rectificar esta información. Se encuentra herido y está siendo trasladado hasta otro centro asistencial debido a la gravedad precisamente de los impactos de bala que ha recibido, pero
También, Valeria, tenemos reacciones por parte de los defensores de derechos humanos en el país. Así es, Judith, siempre en relación a este atentado vamos a enlazarnos vía teléfono con don Hugo Maldonado, quien es presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos, para que nos dé su punto de vista de cómo está esta situación, don Hugo, acerca de la violencia que hay para el gremio jurídico. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, amigos del Canal 11. Pueblo hondureño, lamentando y condenando este nuevo atentado que se da en el marco de el gremio de los profesionales del derecho en el país. Pamela ha hecho una síntesis sobre la situación. El abogado Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, también ha externado su molestia, porque en realidad en este país sectores vulnerables como los periodistas, los sistemas o abogados en el país y los defensores de derechos humanos estamos en una total indefensión, a pesar de que tenemos una ley que protege la vida y la seguridad. Lamentamos profundamente este atentado. Ojalá se le logre salvar la vida al doctor Iván Martínez y que no se sigan dando estos hechos. Lamentablemente no se van a seguir dando si el órgano de investigación criminal lucha contra esa impunidad que es la que nos pone en peligro a los periodistas, a los profesionales del derecho y a los defensores de derechos humanos, porque hay detrás de cada uno de estos sectores personas malintencionadas, como en el caso, y que siguen enlutando a la familia hondureña, y lamentamos, condenamos y ojalá se investiguen los hechos, quién pudo haber perpetrado este hecho criminal, o si hay terceras personas detrás del atentado contra el abogado Iván Martínez. Hugo, ya también escuchamos las declaraciones del abogado Rafael Canales, donde él manifestaba que se debe buscar un organismo especializado para investigar los asesinatos en abogados, ya que el 80% queda en la impunidad. Mire, pero no solo podemos coincidir y coincidimos con el abogado Canales. La verdad es que la impunidad en este país es la que nos está poniendo en riesgo, y estoy hablando de 3 sectores que tienen su propia ley de protección. Habló el abogado Canales sobre el mecanismo de protección, habló el abogado Canales la molestia que no confiamos en el mecanismo de protección. Lamentablemente el Estado está en la obligación ineludible del tutelaje de la vida y la seguridad de los hondureños, máxime cuando hay una ley especial que protege. Lamentablemente en Honduras, mire, 120 profesionales del derecho y casi igual número de periodistas, y cuántos defensores de derechos humanos, y que su expediente está en investigación. No podemos seguir así en un país de investigación, porque cada día suceden diferentes hechos violentos y la investigación criminal para defensores de derechos humanos, para periodistas asesinados y profesionales del derecho en igual circunstancia. Por eso es que ese tipo de impunidad realmente nos pone en peligro, porque el criminal se sigue profesionalizando a nivel de Honduras, y lamentamos profundamente, nos solidarizamos con la familia del doctor Iván, con todos los familiares de las víctimas de la violencia y la criminalidad en el país, que todavía siguen esperando una respuesta de investigación criminal en Honduras.
Para fijar como Comité de Derechos Humanos, ¿qué estrategia sugiere a las autoridades para implementar, para evitar estos asesinatos? Bueno, en primera instancia es que debe de asumirse una responsabilidad desde los órganos de investigación, pero más que investigar los hechos violentos que se dan en el país, en la humanidad de cualquier hondureño o hondureña en Honduras, en el país, debe de implementarse una política pública que vaya encaminada hacia la protección de la vida y la seguridad, la acción de la prevención del delito. Lamentablemente seguimos a espera. Mire ese 911 cómo está. Entonces realmente el Estado tiene la obligación ineludible de la protección de la vida y la seguridad de las personas, pero aquí en Honduras hoy el atentado contra el doctor Iván, mañana puede ser otro compañero, Dios no lo permita, pero esto tiene que parar. Pero si no va a parar mientras no se tenga una política clara, específica para la acción de la investigación criminal y el castigo a quienes están cometiendo este tipo de delitos, como también la protección, ese mecanismo de protección adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos. Lamentamos, y lo dijo ya el doctor Canales, ellos no creen en el mecanismo, el Colegio de Periodistas no cree en el mecanismo, y nosotros como organización de derechos humanos no es que no creamos, sino que no creemos cómo está siendo manejado hasta este momento. Estamos en una total indefensión en Honduras y estamos a merced del crimen organizado, estamos a merced de sicarios, estamos a merced de cualquier persona que quiera o pueda atentar contra la vida de nosotros. Don Hugo, también eso ocurre en pleno estado de excepción, donde las autoridades manifiestan que se han intervenido diferentes barrios y colonias en el país y lamentablemente la violencia continúa. El problema de la violencia y la criminalidad es que realmente el sicario, el que anda ejerciendo su labor para enlutar a la familia hondureña, no anda pensando si estamos en estado de excepción o no lo estamos. El sicario anda matando, el sicario anda haciendo su mandado. Mire cómo quedó el vehículo del doctor Iván Martínez. ¿Qué significa eso? Solo esa escena de crimen nos indica que realmente él era la persona a quien buscaban y que tenía que ser asesinada el día de hoy. Esperemos que la ciencia pueda recuperarlo y que no vaya a perder la vida. Pues hombre, miren, realmente indigna la situación, pero estamos esperando que el estado de excepción siga haciendo su trabajo encaminado hacia a los otros sectores antisociales, pero necesitamos salvaguardar y proteger la vida de quienes estamos en peligro, y realmente estos hechos no pueden quedar en la impunidad, porque el doctor estuvo involucrado o formó parte de la defensa del expresidente Juan Orlando, inclusive decía Pamela que estuvo también en la defensa de doña Rosa, la ex primera dama, y de otras personas a nivel del país. Hay que investigar quiénes están trayendo luto a la familia hondureña y quienes están interesados en seguir creando este caos de violencia y criminalidad a nivel del país. Gracias a don Hugo Maldonado, presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos, dándonos su punto de vista acerca de ese atentado que ha recibido este día el abogado Iván Martínez, Judith, donde lamentablemente continúa la violencia en el gremio jurídico. Así como lo menciona también, y en pleno estado de excepción, queda al desnudo pues la inseguridad que se vive y la falta de acción preventiva por parte de las autoridades incapaces de darle seguridad a la población
no solo pues a este gremio, también el gremio periodístico siendo amenazado, abogados también en el territorio nacional. Hacemos un nuevo contacto a esta hora del mediodía con la periodista Pamela Bustillo. Adelante, Pamela. Buenas tardes nuevamente, Judith. Bueno, pues ahora es que la información ha cambiado. Hay incertidumbre, ahora no se sabe si el abogado está vivo o ha fallecido debido a que aparentemente también una de las personas que se conducía en el vehículo con él pues fue gravemente herido, entonces se desconoce realmente la información. Autoridades de la policía no han confirmado nada, tampoco han desmentido la información, entonces se mantiene varada, se desconoce qué es lo que ha sucedido. El presidente del Colegio de Abogados, el profesional Rafael Canales, continúa pues a la espera de que se informe o de que se afirme, mejor dicho, la situación y de cómo está el estado de salud en caso de que se encuentre vivo, debido a que se menciona que él se conducía con dos personas que formaban parte de su seguridad. Entonces se desconoce si la persona que acaban de sacar del centro médico asistencial era parte de su equipo de seguridad o era el abogado. Nosotros continuamos a la espera y pendientes de que se informe o de que, como se lo mencionaba anteriormente, de que se afirme estos detalles. Según lo que han manifestado, aparentemente iba acompañado de un miembro de seguridad, asimismo de un familiar, por lo que también es necesario reiterar a las autoridades de seguridad que investiguen estos casos y que se pues conozca qué es lo que ha sucedido, del porqué de la causa. Manifestamos también la información expresada por el presidente del Colegio de Abogados, el abogado Rafael Canales, referente a que se mantienen en un 80% de impunidad de estos casos. Están exigiendo de que se desarchiven debido a que son 184 abogados que han fallecido a causa de manos criminales. De estos, gran parte se desconoce. Según lo que han manifestado, el estado del abogado es crítico. Nosotros igual continuamos pendientes de toda la información nueva que se remita. Asimismo, se dio a conocer de que en cuanto a este caso, pues ya se han iniciado por parte de los operadores de justicia a investigar qué es lo que ha sucedido, la causa y quiénes pudieron, pues, quiénes hicieron o quiénes perpetraron el hecho. Con esta información nosotros retornamos al set principal. Muy bien, nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más. Muy bien, continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión Meridiano. Valeria, justamente cuando pues este día se conoce que ha sido acribillado el carro en el que se conducía en una colonia capitalina el abogado Iván Martínez, y que precisamente se encuentra en estado delicado, así lo han dado a conocer diferentes fuentes, el mismo ministro Savilloni, por supuesto Pamela Bustillo, que ha estado en el lugar de los hechos. No se brinda una información exacta. Primero se decía que había fallecido, luego que se encuentra en condiciones críticas, pero pues ojalá que pues el funcionario, este abogado del derecho, logre sobrevivir a este ataque perpetrado por delincuentes todavía desconocidos, porque las autoridades, estuvimos en contacto con Martínez Madrid, todavía pues están en investigación y no han dado una pues información oficial en cuanto a este lamentable hecho. Así es, Judith, pero en relación siempre en este tema, para darnos más detalles, Giovanni Villalobos, nos enlazamos en directo, quien se encuentra desde el lugar donde sufrió el atentado el abogado Iván Martínez. Giovanni, adelante. Gracias. Buenos días Judith Bellino y Valeria Rojas. En este instante, pues aquí los equipos de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones se encuentran en la escena del crimen. Ahí podemos ver la camioneta con una serie de impactos de bala y otro elemento de la Dirección Policial de Investigaciones en otro sector, prácticamente donde han cuantificado 5 casquillos, porque están ahí señalizados aquí al lado derecho de la pantalla de los televidentes de Canal 11. Mientras tanto, la camioneta se encuentra precisamente en medio de la calle con varios impactos de bala, y las personas que ustedes ven a su lado derecho
son de inspecciones oculares y de otras direcciones de la Policía Nacional, de la Secretaría de Seguridad, y se encuentran haciendo las pesquisas. También están revisando porque en algunas de las casas de habitación de este sector, que está ubicado en este sector de la Colonia América, hay algunas casas de habitación que tienen cámaras de seguridad, y eso podría ser una auxiliar para esclarecer este tipo de incidentes donde ha pues recibido varios impactos de bala el abogado Iván Martínez, y también se presume que iba con una escolta que le había proporcionado la Secretaría de Seguridad como medidas que da a las personas que se sienten amenazadas con este tipo de situaciones. Y pues ahí solo permanece la camioneta y los técnicos de la Dirección Policial de Investigación y otros personeros de la Secretaría de Seguridad, de Inspecciones Oculares y otras dependencias de la Secretaría de Seguridad. Aún se encuentran estas personas revisando pesquisas, buscando algunos casquillos que por el momento solo hemos identificado por lo menos 7, y los impactos de bala, que son también 7 en la parte frontal, otra cantidad no establecida en una de las puertas, la puerta de la camioneta, una camioneta que aparentemente no tiene blindaje, solo la parte frontal. Y esto es lo que se está viviendo en la escena del crimen aquí en la Colonia América. Cercano está una escuela privada, y donde pues algunos padres de familia han tenido que venir a recoger a sus hijos. Hemos venido viendo que están entrando, saliendo carros particulares y retirando a sus hijos de esta escuela que está aledaña a donde ocurrió esta escena, este hecho lamentable, en donde pues recibió varios impactos de bala el profesional del derecho Iván Martínez. Como se recordará, él y su esposa Roselena Bonilla formaron parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Es lo que podemos informar con las imágenes de mi compañero Elvin Ramírez. Yo retorno con ustedes a los estudios centrales de 11 Noticias, pero vamos a una breve pausa comercial, luego retornamos con más. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión Meridiano, y a esta hora tenemos excelentes recomendaciones de parte de Cable Color, y es que seguimos a toda velocidad. Vamos tan rápido que se siente como ir de copiloto en una carrera de NASCAR. Vamos tan rápido como corredor de 100 metros planos. Vamos tan rápido como el internet de Cable Color. Ahora está con 1000 megas de velocidad. Experimenta la velocidad real con Cable Color, los primeros y únicos en el internet más rápido de Honduras y Centroamérica. Contáctanos llamando al 2263-1010. Muy bien, vamos a darles a conocer a ustedes que la Comisión Permanente de Contingencias COPECO ha declarado, vean ustedes, pues emergencia en 85 municipios del corredor seco, esto por tiempo indefinido, y alerta verde en todo el país. La Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales han declarado alerta amarilla por sequía meteorológica en 85 municipios del corredor seco por tiempo indefinido. Y le repetimos, alerta verde en todo el territorio del país. Mostramos el mapa, compañeros, para que veamos en qué parte están. Pues obviamente estos municipios, ven ustedes, en el centro, oriente y sur de nuestro país se encuentran en alerta amarilla, pero no se descarta pues también la afectación en los distintos municipios restantes de Honduras. Escuchemos al ministro de COPECO referirse a este tema. Gracias a los medios de comunicación por atender este llamado de este boletín de alerta emitido por esta Secretaría de Estado en Gestión de Riesgo. Boletín de alerta 08-2023.
por sequía meteorológica. Esta Secretaría eleva a alerta amarilla a 85 municipios y deja en alerta verde al resto del país por tiempo indefinido. La declaratoria de alerta amarilla da paso a las acciones de evaluación, apoyo técnico, preposicionamiento para la asistencia humanitaria, mientras que en el resto del país continuará el monitoreo. Se presentarán lluvias en algunos sectores del país, pero no serán suficientes para lograr una buena producción agrícola como en años anteriores. La Secretaría de Estado, en el Despacho de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, declara alerta amarilla por tiempo indefinido a 85 municipios del corredor seco, ubicados en 6 departamentos del país por posible sequía meteorológica asociada al fenómeno del Niño, que se intensificará a partir del mes de junio del 2023. Asimismo, el ente de prevención extiende la alerta verde también por tiempo indefinido en el resto del territorio nacional para seguimiento y análisis mediante monitoreo. Según el último informe actualizado por la Perspectiva Climática, realizado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanógrafos y Sísmicos, CENAOS, el Niño continuará con afectaciones en la lluvia de este mes de junio, causando también incremento en las temperaturas que harán como resultado afectaciones por sequía en el corredor seco y otros sectores. Asimismo, traerá como consecuencia falta de acceso al agua para el consumo humano en muchos municipios del país. Sumado a esto, CENAOS advierte que el periodo de la canícula iniciará el 10 de julio y culminará el 28 de agosto aproximadamente. El fenómeno del Niño comenzará débil en abril, pero se intensificó a partir de entonces. El fenómeno del Niño comenzó Continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión Meridiano. La crisis energética en el país es una realidad, así lo ha confirmado también la presidenta de la República a través de su cuenta de Twitter, y por su importancia, pues le vamos a dar lectura. Iniciar campañas políticas internas solo dividen. Sabemos que enfrentamos grave racionamiento de energía por bajo nivel de agua en represas e indisponibilidad de plantas térmicas precarias, condiciones de ENE, y el moribundo contrato de EH es inoportuno, prematuro y desafortunada, dijo la presidenta de la República durante este fin de semana. Pero también, Valeria, hay otro tuit del ministro de Energía que también por la importancia damos lectura. Así es, Judith, le vamos a dar lectura al tuit que ha manifestado ya el ministro de Energía, Eric Tejada, donde manifiesta que no tienen catadura ética ni moral generales golpistas y el arco de que cómplices actos del de base de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, mientras el capo mayor despedazaba a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para vender a sus allegados los 3.600 millones de dólares en activos. Hoy sus exministros, gerentes y sindicalistas aliados ponen el grito en el cielo como si ellos no fueron parte de lo que sucedió en Honduras durante la década perdida. Nuestras acciones y resultados en 14 meses hablan por sí solos, son contundentes, más allá de que la oposición que desangró y arrasó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se quiera lucrar políticamente de la situación. No se merecen el derecho a cuestionar, al menos que nos digan qué hicieron en 12 años por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Todos sabemos la respuesta y es nada, manifiesta el ministro de Energía, Eric Tejada, pero también en relación a este tema le damos a conocer que expertos en materia energética aseguran que la crisis en ese servicio que enfrenta en el país hay responsabilidad compartida tanto en el gobierno actual como en el anterior. Nos cuenta Víctor Valladares.
Gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias. Sobre esta situación energética, esta problemática que sigue a nivel nacional, me acompaña Kevin Rodríguez. Él es asesor en materia energética en el país. Kevin, entonces, en este caso, ¿a quién podremos deducirle responsabilidad de todo esto que está pasando? ¿El gobierno anterior por dormir este proceso de compra de energía o el gobierno actual también se ha lenteado, como dicen nosotros los hondureños? Esto hay que decirlo, esto viene incluso desde antes del 2015. En el 2015 hay un estudio del ENE que ya establecía que por el vencimiento de varios contratos había necesidad de hacer licitación en el 2017, que se hizo, pero eso fue para dar renovación vía licitaciones a varios contratos que estaban por vencer, que eran aproximadamente unos 700 megas, pero ahí no hubo más que 100 megas nuevos que entraron en capacidad. Luego se tuvo que haber hecho una licitación de 250 megas que no se hizo porque tenía algunos vicios, y hay que decirlo, tampoco porque se necesita la energía, quiere decir que vamos a hacerlo de la mala manera, porque eso finalmente lo terminamos pagando nosotros como población hondureña. Ya luego en el 2021 la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica publicó los términos de referencia en abril del 2021. En ese preciso momento es que el ENE tuvo que haber generado las bases de licitación y llamado el proceso, pero no se hizo. Entonces ahí hubo un retraso. La actual ENE también pasó prácticamente un año en el que no hubo movimiento en el tema de la licitación, más bien se cambiaron los términos de referencia en diciembre del 2022 y estamos ya en junio y no hay noticias sobre las bases de licitación. Entonces ahí podemos ver que hay una responsabilidad compartida, porque se perdieron 8 meses en el 2021 con el gobierno anterior y se perdió prácticamente 16 meses en el actual gobierno. Pero por eso que hay que tener en cuenta que esta licitación de 450 incluso tendría que ser ya 700, porque estamos agregando lo del 2021, 2022 y 2023. Esas plantas van a poder entrar posiblemente hasta después del 2025, así que esas soluciones, al menos en el corto plazo, no están. Por eso es que me refería a las opciones de tarifa horaria, la producción fotovoltaica y liberar a la gran industria y gran comercio que puedan escoger quién sea su proveedor, porque el ENE ya claramente no tiene la capacidad de proveerlo. Muchas gracias, Kevin Rodríguez, experto asesor en temas energéticos en Honduras. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal. Continuamos con más de 11 Noticias y nos enlazamos con Fernando Arteaga, quien nos da a conocer que el próximo 30 de julio son las elecciones en el Colegio de Ingenieros Civiles, además que ya se preparan los diferentes movimientos. Adelante, Fernando, con más detalles. Gracias, compañeros. En el estudio de 11 Noticias me acompaña el ingeniero Jorge Aguilar, quien es candidato a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, que ya se aproxima este proceso electoral y también su lanzamiento. Ingeniero, ¿qué tal está? Sí, muy buenos días, muchas gracias a Canal 11, saludos a los amigos. Estamos hoy, este día, pues iniciando un proceso de búsqueda de votos dentro del Colegio de Ingenieros con los colegas. El próximo 30 de julio tenemos nuestro día de la elección y estamos preparándonos para hacer un lanzamiento con vistas a ganar el proceso. Sí, va a realizar en los próximos días ya un lanzamiento oficial. ¿Cómo se encuentran las personas que le apoyan su movimiento? Estamos muy contentos. Hemos creado un movimiento que se llama Ingenieros en Acción. Hemos basado nuestro plan de trabajo en 3 pilares, que es el desarrollo del colegio en la presencia de la vida del país. Un segundo pilar es el apoyo al agremiado y un tercer pilar es la fortaleza de la institución en sí del Colegio de Ingenieros. Sobre esos 3 pilares vamos a hablar con ustedes o con la prensa que nos acompañe el día del lanzamiento, y sí estamos muy contentos y hemos sentido mucho apoyo de parte de todos los colegas a nivel nacional para este proyecto. Sí, hay una necesidad de cambio en el Colegio de Ingenieros Civiles. Sí, básicamente yo creo que el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras ha perdido visibilidad, ha perdido presencia, ha perdido prestigio, ha perdido ese espacio que lo tenía, que está siendo llenada por otras instituciones que tienen colegas, pero el Colegio de Ingenieros Civiles debiera de ser una institución que esté presente en la vida del país, en los temas de su competencia, en los temas de infraestructura, en los temas de desarrollo sostenible, en los temas de vivienda, en los temas de carreteras, y no tiene presencia. Entonces es por eso que hemos dado nosotros este paso en la búsqueda de mejorar esto y posicionar de nuevo al Colegio de Ingenieros como lo que siempre ha sido. Bien, el ingeniero Jorge Aguilar, aspirante a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles, que se aproximan las elecciones el próximo 30 de julio. Compañeros, con este informe vamos a retornar con ustedes hasta el estudio principal de 11 Noticias.
Muy bien, gracias Marlon Mejía, el gallo de los deportes. De esta manera nosotros pues hemos finalizado nuestra emisión informativa. Agradecemos a todo el equipo de trabajo de 11 Noticias Emisión Meridiano por hacer posible pues este trabajo, y también a todas las personas que nos sintonizan fielmente a esta hora del mediodía. Así es, Judith, gracias por acompañarnos, pero siempre manténgase en la transmisión de Canal 11 y no se pierda 11 Noticias Emisión Vespertino en punto de las 5 de la tarde.